Profe, está muteado. Sí, sí, ahí me di cuenta. Ahora estamos ok. Ay, qué tontera. Ya, démosle. Hoy que hay gente. Ya, para los que no estaban en el minuto en que pasó el altercado, mi computador crasheó y no veía nada. Yo no los veía a ustedes sí me veían a mí, así que tuve que reiniciar. Así que voy a tener que decir nuevamente lo que estaba explicando. Creo que no alcancé a hacer mucho, así que tampoco es que perdiéramos tanto, tanto detalle. Ok, vamos de nuevo. Entonces, la idea, retomando, es que queremos reconocer un palíndromo. Vamos a hacer un ejercicio relativamente simplista con máquinas de Turing. El palíndromo, entonces, tenemos una palabra, voy a repetir para los que acaban de llegar hace poco, y recordemos que esto es una cinta de infinita que tengo blanco infinitamente hacia ambos lados. Aquí hay puro blanco, 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 blanco. Y tengo una palabra 0000111111, una palabra palíndroma, que palíndroma, acuérdense que es una palabra que se escribe igual al revés y al derecho. Entonces, como es igual al revés y al derecho, eh, el último símbolo de la izquierda y el último símbolo de la derecha tienen que ser iguales. Lo mismo que el penúltimo símbolo de la izquierda y el penúltimo símbolo de la derecha, y así sucesivamente. Entonces, la idea, recordemos que el cabezal siempre se ubica al principio. La idea es ir borrando el primer símbolo que veo a la izquierda, mover el Dios mío, mover el cabezal al otro lado, borrar el símbolo que estoy leyendo al final en la derecha, siempre que sea el mismo. Luego retrocedo el cabezal y vuelvo a repetir la misma historia. Si es el mismo, o sea, lo leo, muevo el cabezal hasta el final. Si lo que leí al principio es lo mismo que leo ahora, lo borro. Y así sucesivamente voy a dejar de mover el cabezal porque me imagino que ya entendieron la idea. Si leo y es lo mismo, lo borro. Si leo es lo mismo, lo borro. Si leo y se me acabaron, o si no leo ya nada, quiere decir que está todo bien. Así que la palabra es aceptada y tengo que terminar en un estado final de aceptación. En el caso de que no tengamos em, una relación palíndroma, o sea, haya una letra que no coincida, vamos a darnos cuenta que este lo leo y es el mismo. Lo leo y es el mismo. Leo el uno y cuando voy al final me encuentro un cero, o sea, son distintos. Y ahí tengo que parar la computación y simplemente rechazar. Y se rechaza cuando la computación termina en un estado que no es final. Esa es la idea. Entonces, por favor, interrúmpame si hay algo que no entiende, cualquier detalle. Entonces, vamos a programarlo en máquina de Turing, esa misma idea. Porque, insisto, máquina de Turing es programar. Entonces, tenemos un estado inicial, Q0. En ese estado inicial, yo voy a hacer esto de leer el carácter. Vamos a partir por el carácter 0. Si leo el carácter 0, lo voy a borrar. ¿Qué significa borrar? Voy a escribir blanco. Pueden marcarlo si así lo desea. Y me voy a mover a la derecha. Eso quiere decir que leí 0. Ahora, como leí 0, tengo que irme a la límite derecho de la palabra. Para irme al límite derecho de la palabra, lo común que se hace es hacer un loop. Y en este loop, lo que sea que lea, que sea parte de la palabra, lo voy a dejar tal cual y me voy a mover a la derecha. O sea, si leo 0, voy a dejar el 0 y me muevo a la derecha. Si leo un 1, voy a dejar el 1 y me muevo a la derecha. Recuerden, lo que es una instrucción es lo que leo en la cinta, lo que escribo en la cinta, la dirección en la cual me muevo. Una vez leo todos los símbolos, voy a llegar al final de la palabra. Y al final de la palabra va a haber
un símbolo blanco, porque recordemos, la entrada está rodeado de infinitos símbolos blancos. Así que cuando leo el símbolo blanco, lo voy a dejar tal cual y me voy a mover un espacio a la izquierda. Entonces, en el estado Q2 estoy necesariamente al final de la palabra. Como estoy al final, debo necesariamente leer lo mismo que leí al principio para que la palabra sea considerada palíndroma. Así que, si leo 0, está todo ok. Marco blanco y me muevo a la izquierda. Y ahora tengo que reiniciar el cómputo, irme al principio de la palabra y volver a empezar. Así que en este estado Q3 voy a moverme al principio, que es lo mismo de siempre. Todo lo que leo me voy atrás, salvo el carácter que acabo de reemplazar por el 0, que es el carácter blanco. Y ahí me muevo a la derecha. Y ahí estoy haciendo todo el cómputo completo para 0. El problema, claro, es que como es máquina de Turing, tengo que ser bien específico. Entonces, esta parte que acabo de programar acá arriba es si es que yo leo 0. Pero también existe la posibilidad, obviamente, de leer el carácter 1. Así que tengo que hacer exactamente lo mismo, pero para el carácter 1. Así que vamos a repetir. Por favor, vaya interrumpiendo si es que hay algo que no entiende. El profe no entiendo nada también es una pregunta válida. Acá en P2, si es que leí 1, entonces tengo que leer 1, dejar el blanco, retroceder. Y ahí está este sistema que lo que hace es borrar a la izquierda, irse hasta la derecha, si es el mismo símbolo que leí, es el símbolo que está al final, lo borro, retrocedo y vuelvo a empezar. ¿Cuándo el cómputo termina? El cómputo termina si es que cuando retrocedo y trato de volver a empezar, leo blanco y ahí termina el estado final de aceptación, o bien si es que trato de leer el símbolo del medio, también leo blanco. Ahí hay un ejemplo de una máquina de Turing que resuelve un problema relativamente simple, el del palíndromo. Dudas, consultas, ¿se entendió o no se entendió? Sí se entendió, pero mi duda es cómo se programa el rechazo. El rechazo es innecesario de programar. Miren, de hecho, para que quede más claro, debido a la pregunta de Norman, vamos a hacer un cómputo de esto mismo que acabamos de programar, un cómputo exitoso y un cómputo fallido, para que se den cuenta cómo es que trabaja esta máquina de Turing. Ahora, obviamente cometí el gran error de escribir esto muy grande, así que vamos a tratar de achicarlo un poquito. Creo que puedo. Efectivamente. Y dejémoslo acá, efectivamente. Y vamos a hacer un ejemplo de cómputo para que quede bastante más claro. Entonces, tengo mi cinta, que recordemos que la cinta es totalmente infinita para ambos lados. Hay blancos a la izquierda, blancos a la derecha. Y vamos a poner una entrada acá. 0, 1, 1, 1, 1, 0. Esa entrada es un palíndromo, así que debería funcionar sin ningún problema. Ya, entonces, el cómputo empieza acá en Q0.
vamos a hacer un cómputo correcto y después un cómputo incorrecto para que se dé cuenta que en ambos casos funciona. Entonces, Q0 con 0. Voy a marcar con rojo. Estoy en Q0 y estoy leyendo el carácter 0. Acá dice que si leo el carácter 0, tengo que reemplazarlo por blanco y moverme a la derecha. Así que vamos a hacer eso. El 0, según la instrucción de máquina de Turing, se cambia por el carácter blanco. El cabezal se mueve un espacio a la derecha y el estado Q0 cambia por el estado Q1. Ya, eso es lo que hace la máquina de Turing. Leer, escribir, moverse. ¿Hasta ahí todo claro? Me imagino que sí. En Q1, fíjense, estamos en Q1 leyendo 1. ¿Qué dice el gráfico, el diagrama que tenemos que hacer? Q1, al leer 1, escribe 1, quiere decir que no hay modificación, y se mueve a la derecha, llegando también al estado 1. Es un loop. O sea, no modifico nada y el estado se mueve una vez a la derecha. Nuevamente estoy en Q1 leyendo 1. Vuelvo a repetir la misma instrucción. Nuevamente Q1 con 1, la misma instrucción. Nuevamente Q1 con 1, la misma instrucción. Finalmente Q1 con 0. Q1 con 0 es una instrucción parecida. Escribimos 0, o sea, no hay modificación, y nos movemos un espacio a la derecha. Finalmente estamos en Q1, perdón, en Q1, pero esta vez estamos leyendo el carácter blanco. Blanco. ¿Qué dice la instrucción? Dice que blanco, debo escribir blanco y moverme un espacio a la izquierda. Y llego al estado Q2. Así que vamos a hacer eso. Blanco se deja tal cual. El cabezal se mueve un espacio a la izquierda y paso del estado Q1 al estado Q2. Ya. Ahora dice Q2 con 0. Q2 con 0. Q2 con 0 se reemplaza por blanco. Así que vamos a hacer eso. Reemplazo por blanco. Se mueve el cabezal a la izquierda. Y me muevo al estado Q3. Luego en el estado Q3, fíjese, cualquier cosa que lea 0 o 1 se deja el mismo carácter y se mueve a la izquierda hasta encontrar que, hasta leer blanco. Así que vamos a hacer eso nuevamente. Q3 con 1 se mueve a la izquierda. 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 Q3 con blanco deja blanco y se mueve a la derecha. Y llegamos al estado Q0. ¿Se entendió la idea del cómputo, lo que hace la máquina de Turing? Desde el principio, toma un carácter, lo lee, va al final, si está el mismo carácter, lo lee y luego vuelve a empezar. Vamos a hacerlo ahora con 1, que con 0, cuando lo hicimos con 0, hicimos esta vuelta, y cuando lo vamos a leer con 1, vamos a hacer esta vuelta, que es similar, pero ocupamos otros estados. Así que vamos a hacerla igual y después repetimos. Q0, cuando lee 1 esta vez, escribe blanco, se mueve a la derecha y se va al estado P1. Así que vamos a hacer eso. Leo 1, lo reemplazo por
blanco, el cabezal se mueve a la derecha y me muevo esta vez al estado P1. Ahora, el estado P1 nuevamente lo que hace es que si lee 0 o 1 se va a la derecha en un loop hasta leer ¿qué? Hasta leer blanco. Así que hagamos eso. P1 leyendo 1 se mueve a la derecha. P1 leyendo 1 deja tal cual, se mueve a la derecha. P1 leyendo 1 deja tal cual, se mueve a la derecha. P1 leyendo blanco, ahora sí, P1 leyendo blanco, el grafo me dice que P1 con blanco deja el blanco, se mueve a la izquierda y nos vamos al estado P2. Así que no modificamos nada y nos movemos acá, pero sí cambiamos el estado P1 por el estado P2. Luego, P2 con 1, acá lo dice, P2 al leer el carácter 1 lo reemplazo por blanco y me muevo a la izquierda. Y me voy al estado Q3. Así que vamos a hacer eso. El 1 lo cambio por el carácter blanco. El cabezal se mueve un espacio a la izquierda y cambio el estado P2 por el estado Q3. El estado Q3 nuevamente hace lo mismo. Cada vez que lee un carácter, se mueve a la izquierda hasta leer blanco y una vez leyendo blanco, se mueve un espacio a la derecha y cambiamos del estado Q3 al estado Q0. Y vamos haciendo lo mismo. Si repetimos nuevamente el cómputo, tendríamos leo 1, lo reemplazo por blanco. Muevo el cabezal a la derecha. Ahora estoy en el estado P1. P1 con 1 lo que hace es moverse a la derecha. P1 con blanco lo que hace es moverse a la izquierda y cambia al estado P2. P2 con 1 lo que hace es cambiarlo por blanco, moverse un espacio a la izquierda, cambiar el estado Q3 y finalmente Q3 con blanco, escribe blanco y se mueve un espacio a la derecha y vamos a Q0. Y vamos a Q0. Y ahora, finalmente, Q0 leyendo blanco. ¿Qué es lo que me dice el diagrama? Q0 leyendo blanco, escribe blanco, se queda donde mismo, pero lo que hacemos efectivamente es cambiar del estado Q0 al estado final F. Y el estado final F no tiene instrucciones, así que el cómputo terminó. Como el cómputo terminó en un estado que es final, entonces la palabra es aceptada. ¿Mm? ¿Alguna duda? Asumo que quedó bastante más claro, así que ahora hagamos un ejemplo. Pero este ejemplo va a tener un error. Bueno, no un error, sino que esta entrada no debería ser aceptada.
vamos a ver cómo se comporta la máquina de Turing en este caso. Fíjese que no es palíndromo porque la palabra empieza con un 0 y termina con un 1. Así que no empieza por el mismo carácter, por lo tanto debería haber un rechazo. ¿Qué hace la máquina? Vamos a ver. Dice que con Q0, recordemos, el 0 lo cambia por blanco, se mueve un espacio a la derecha y me voy al estado Q1. Luego en el estado Q1 lo que hago es que el cabezal avanza por cada símbolo 1 o 0 que lee hasta llegar al final y retrocede al leer blanco, y al leer blanco nos cambiamos al estado Q2. Y fíjese muy bien, Q2 tiene acciones si lee el carácter blanco o si lee el carácter 0. Q2 con 1 no tiene ninguna instrucción disponible. Por lo tanto, como no tiene ninguna instrucción disponible, el cómputo termina acá. Ahora, ¿Q2 es un estado final? No lo es, porque no tiene el doble círculo. Por lo tanto, la palabra es rechazada. El cómputo terminó de manera anticipada con una entrada inesperada, con un error. Así que la máquina de Turing dijo, no sé qué hacer, así que el cómputo no terminó de manera correcta. Y ahí ve que el caso de un cómputo incorrecto, eso es lo que hace la máquina. Ya, estamos más o menos bien. Me imagino. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna acotación? Hagamos otro ejemplo cortito de máquina de Turing y después nos vamos a tirar con, cuando se nos acabe el tiempo, vamos a tirarnos con, en la próxima sesión a las 10:25, con unas modificaciones de Turing. Miren, tratemos de reconocer AN, BN, CN. Entonces lo que tenemos es una entrada que tiene la misma cantidad de A's que de B's que de C's. Recordemos que una entrada así, no somos capaces de trabajarlos con un automata con pila. Entonces, ¿cuál es la idea? Mi idea es esta. Yo voy a leer la primera A y la voy a marcar. Después voy a mover el cabezal hasta leer la primera B y la voy a marcar. Luego voy a mover el cabezal hasta la primera C y la voy a marcar. Y luego retrocedo y empiezo de nuevo. Esa es mi idea. Así que vamos. Q0. Si en Q0 leo una A, la voy a marcar con un símbolo especial, X, y avanzo. Luego, en el estado Q1, lo que voy a hacer es que mientras siga leyendo A, avanzo hasta leer una B. Cuando leo la primera B, la voy a marcar. Luego, mientras lea B, sigo avanzando hasta que lea la primera C, la voy a marcar, retrocedo, y aquí, si leo C, no, C no debería ser capaz de leerlo. Si leo Z, retrocedo. Si leo B, retrocedo.
Si leo Y, retrocedo. Si leo A, retrocedo. Y si leo la primera marca que dejé, la X, la dejo tal cual y avanzo. Fíjese entonces que cada primera letra que encuentre en el diagrama lo va a ir marcando, va a ir haciendo esto. Lo voy a hacer con lápiz rojo. Va a ser X, Y, Z. Luego va a retroceder hasta la primera X y va a hacerlo de nuevo. X, Y, Z. Luego va a volver a retroceder a la última X que marqué y va a volver a hacerlo. X, Y, Z. Luego va a tratar de retroceder a la última X que marqué y va a avanzar un espacio. ¿Qué es lo que voy a leer aquí? Lo que espero leer es una Y. Entonces, si en Q0 leo una Y, voy a dejar la Y intacta y voy a avanzar. Uno podría decir, bueno, profe, aquí puede terminar. No, cuidado. ¿Qué pasa si es que tengo más Bs? Acá hay una B o acá hay una C. Si tengo más B que A y C. Así que para eso voy a poner un estado especial, va a ser Q4, que lo que va a hacer es que mientras lea Y va a avanzar y mientras lea Z va a avanzar. Si es que lee puras Y y puras Z y no hay ni Bs ni Cs, en el minuto en que lea el blanco, quiere decir que todo lo que escribí lo marqué y por lo tanto puedo finalizar de manera correcta. ¿Mm? Ahí tienen otro ejemplo de una programación con máquinas de Turing. ¿Se entiende este ejemplo? ¿Alguna duda con este ejemplo? Ya, me imagino que la idea de máquina de Turing como que quedó más o menos interiorizada en qué es lo que puede hacer, cómo es que computa, cómo es el trabajo general de la máquina de Turing. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora nos vamos a tomar un pequeño descanso hasta las 10:25. A las 10:25, en Q3 debajo de Y, ¿qué letras son? Ya, lo voy a escribir bien. Es Z, Z menos, B, B menos, Y, Y menos, A minúscula menos. Si me tomo el tiempo de escribirlo bien, creo que se entiende. El punto es que como hago todo relativamente rápido, escribo como las pelotas. Y eso me pasa en vivo también. Cuando hago en la pizarra me pasa lo mismo. Entonces, para que practiquen más adelante, les recomiendo que copie este mismo código y haga una ejecución de una correcta y haga una ejecución de una entrada incorrecta. Y vea qué tal le sale. Pues si tiene alguna duda, me pregunta. Eso lo pueden hacer durante la tarde o cualquier otro día para que usted practique. ¿Ya? Ahora, nos vamos a tomar un descanso, como dije, hasta las 10:25. No vamos a pasar lista aún, vamos a pasar lista después. Y a las 10:25 les voy a enseñar dos formas de programar con máquina de Turing para evitar esta monstruosidad que usted ve acá, porque es más corto. Así que nos vemos. A las 10:25 les voy a enviar un mensaje. Chao.